Buen día, queridos alumnitos, cebaiditos, ¿cómo están? Espero que hayan arrancado un lindo día, por acá con mucho calor. Bueno, hoy me encuentro solita, a ver si se sumó, ay, justo ahí me parece que se sumó Irma. Estaba esperando a ver si venía alguien y bueno, justo apareció, así que bienvenida, querida Irma. Muy buen día, Buen gracias. día. Lo que pasa es que estaba yo intentando entrar, pero no me dejaba, entonces estaba yo intentando en la tablet y pues ya me vine mejor al celular porque no, no me aceptaba. Dije, no sé qué pasa. Y bueno, Bueno, pero acá ya, está, entonces, ya lo la logré. fuiste a aceptar. Qué lindo te queda ese color. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Colorida. Bueno, así que bueno, bienvenidos a todos los que van a ver después también. Esperemos que sea una bendecida clase, que Dios nos acompañe y también para que esto así sea, vamos a encomendar esta horita y media al Señor para que nos dirija, para que sea realmente un aprendizaje fructífero para nosotros, ¿sí? Así que los invito a orar en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pedimos tu presencia en este lugar, Señor. Venimos agradecidos, Señor, por una nueva oportunidad de estar juntos en esta nueva clase, Señor, en esta segunda clase. Señor, te pedimos sobre todo tu guía, tu protección, tu enseñanza, que seas tú el que enseñe, Señor. Te pido que me uses, Padre, que pueda ser una herramienta en tus manos, Señor, y también mis hermanos, que puedan servirte, Señor, con este aprendizaje, también que puedan impartir enseñanza a otros y que realmente esta materia a lo largo de toda esta cursada sea para bendecir la vida de otros, que nos enseñe a mirarnos a nosotros como nos mirás y también que podamos ver con ese amor que tenés Jesús hacia nosotros, que podamos ver y comprender las necesidades de los demás. Señor, te pido sobre todo por mis alumnos, Señor, te pido que los bendigas a ellos, que puedas poner tu guía en sus corazones, tu ánimo, Señor, que puedan tener este último empujoncito con muchas ganas, Señor, que puedan sentirse útiles, que cuando se desanimen, Señor, estés ahí para poder instruirlos, ayudarlos, darles fuerzas de nuevo. También te pido por nuestro director que lo bendiga, Señor. Sabemos que es una tarea ardua la que tiene, también por su familia, Señor, y también por todo el seminario te pido que estés poniendo tu mano poderosa para esta obra tan linda que tenés con nosotros, Señor. Ayúdanos a poder serte útiles, fieles y que no te defraudemos, Señor, es mi deseo. Te agradezco por este tiempo de nuevo, Señor, y lo encomiendo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les había dicho la clase pasada, voy a empezar por mostrarles primeramente la tarea, entonces hacemos esa partecita y después ya nos adentramos con lo que quedó de la unidad número uno y seguramente vamos a hacer la unidad número 2 porque quedó poquito. Pero les quiero mostrar primero la primera actividad que vamos a tener. A ver si les puedo compartir. Creo que, a ver, sí, ahí se puede. Bueno, es bastante sencilla, como les decía, este tiempo de cursado va a tener una forma un poquito distinta que la vez pasada habíamos hecho como trabajos individuales y la idea del trabajo de esta materia, que incluso va a tener que ver con la finalización de la cursada, con la intención de que sea un trabajo solo. Es decir, que va a ser un trabajo dividido en varias partes, pero que desde la primera oportunidad, ustedes al encontrarse con una persona con la que van a hablar, charlar, conversar, entrevistar, que ahora les explico un poco mejor, la idea es que tengan una continuidad de ese caso, de esa persona, hasta el final de la materia. Entonces, a medida que vamos a ir aprendiendo algunas cosas, las vamos a ir volcándola como trabajo con esta primera entrevista. Entonces, la intención del foro es que ustedes puedan volcar un poquito de esto. Entonces, ¿en qué va a consistir? Les leo y vamos a ir explicando. Bueno, va a corresponder a un 25%, pero tienen que hacer sí o sí. Y bueno, como
ya les había dicho, la idea es que vayan leyendo semanalmente los, los libros, las citas que vamos a ir teniendo y que así pueden estar al día y no estar desinformados y descontextualizados con lo que vamos hablando, ¿no? Pero en cuanto al foro, la idea es que ustedes participen en estas 2 primeras semanas y que ya les voy a pedir a Abraham que lo suba después de la clase, entonces ya lo tienen. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer una visita a una persona, mínimamente a una, si quieren hacerle visitas a un montón de personas, bienvenido sea, cuanto más mejor, pero mínimamente el requerimiento es que ustedes se focalicen en una persona. Y la idea es que esta visita sea, eh, por ahí, bueno, la intención también es que podamos orar a Dios para que Él pueda mostrarles a quién visitar, quién realmente necesita de esta, por un lado, práctica que van a hacer, pero también del acompañamiento de ustedes con la presencia de Jesús en las vidas, ¿no? De estas personas. Entonces, que Él les pueda mostrar a quién. Pero la intención es que sea una persona que esté en una situación de crisis y o dolor, ¿no? Ya sea que esté pasando por alguna enfermedad física, que tenga algún tipo de trastorno mental, que esté en alguna situación emocionalmente complicada, que esté atravesando una pérdida, que tenga una cirugía, que esté en algún proceso de cambio, por ejemplo, una mudanza, o algún, como les decía, está atravesando la jubilación, un divorcio, la ida de sus hijos a estudiar, eh, enterarse de alguna enfermedad, de estar con algún problema oncológico, cualquier cosa que signifique para ustedes dolor, crisis de alguna persona, que en realidad si nos ponemos a mirar, podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Que necesite eh, una entrevista, cualquiera, pues necesitar porque de alguna manera algunos pasamos por estas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que hay momentos puntuales en la vida de una persona que quizás requieren un poco más de atención. En nosotros mismos lo vamos viendo, ¿no? Hay momentos en los que nuestra vida se mantiene con mayor equilibrio, estamos más estables, y hay otros momentos en los que la crisis nos sucumbe y necesitamos eh, quizás una atención un poquito más puntual o personalizada y el dolor es como más vivido. Entonces, por ahí mi intención es a eso, ¿no? Y el lugar donde van a entrevistar, se los dejo con total libertad. Puede ser en la casa de ustedes, puede ser en la casa de la persona, un hospital, una cárcel, un hogar de ancianos, un hogar de niños, la plaza, donde ustedes gusten entrevistar, donde puedan acordar con la persona, estaría bueno que lo dejen en total, lo dejo en total libertad, digamos, que puedan ser libres en esto. Sí es cierto que lo importante acá también va a ser, como les decía la vez pasada, es que ustedes tengan en cuenta criterios que tuvimos en cuenta en consejería cristiana. Entonces, eh, el encuadre quiero que lo tengan en cuenta, por ahí hay cosas que lo puedan hacer y cosas que no, a veces pueden armar el lugar y tener pañuelitos cerca, la Biblia, tener algún texto a mano para leer y a veces no se da porque tienen que ir ustedes, no sé, a una cárcel, entonces hay cosas que no van a poder tener a mano. Pero sí es cierto que tener preparados algunos versículos bíblicos, a pensar preguntas previas que le puedo hacer, todo ese tipo de cosas, ¿se acuerdan que las habíamos tenido en cuenta en consejería cristiana? Entonces, estas cosas son importantes a la hora de entrevistar a esta persona. No vayan como que voy a ir a charlar, vayan más preparados. Y me gustaría que vuelquen esta preparación en este foro y que puedan explicar a grandes rasgos su entrevista. No hace falta que pongan me dijo, le dije, me dijo, le dijo. No, no hace falta. Es solo un foro en el que eh, tiene que ser una explicación un poco más general. Entonces, me gustaría que cuenten un poco la situación y también que ustedes puedan contar cómo se sintieron, qué pudieron hacer con esta persona. Lo que hagan y digan en la visita quedará exclusivamente a criterio de los alumnos. Orar, leer, conversar, escuchar, animar, ¿sí? Entre otras, eso va a ser a criterio de ustedes y también va a depender de cómo se da esta ida y vuelta con la persona, ¿no? Porque uno puede tener una preparación, pero también a veces la entrevista
se vuelve flexible porque uno se adapta a lo que va pasando en ese momento y que está bien. Y van a tomar registro de esas actividades y de cómo se han sentido en esa experiencia. Entonces esto lo van a registrar después en el foro. Si no se entendió, pregúntenme, sé que ahora está Irma nomás, pero después si alguno tiene otra duda, pregúntenme por mensaje, en la próxima clase, lo que ustedes quieran, tienen un tiempito para hacerlo. Y esto, como les digo, le va a servir para eh, el trabajo que sigue. Puede ser también que después ustedes no se sintieron a gusto con esto que escribieron en el foro o la persona después, no sé, no pudieron entrevistarla más o se les presentó un caso que consideran mejor y se sienten más cómodos y en el trabajo que sigue quieren tomar este nuevo caso, también es válido. Lo ideal es que arranquen con uno y terminen con uno porque entonces les va a servir un poco más de orden, pero puede pasar de que lo cambien, no hay problema por eso. Bueno, cualquier cosa, pregúntenme, va a quedar ahí después, entonces cualquier duda lo pueden ir leyendo y preguntándome a mí también. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con lo que nos quedó de la unidad uno que les comparto. Mm, Acá está. Ahí lo arreglé, pastoral a enfermo y doliente. Primero tenía la duda si era a enfermos o con enfermos. Pero es a enfermos. Bueno, nos habíamos quedado en esta partecita de la que habíamos hablado del concepto de salud, tanto a nivel científico como también el concepto de salud que nosotros consideramos desde el punto de vista más cristiano, ¿no? Habíamos hecho referencia a que la salud tenía que ver con la salud mental, con eh, estar en buena sintonía con los otros, en poder tener esa interacción con los demás, en sentirnos equilibrados en nuestra emoción, en nuestro físico, en nuestra intelectualidad, en nuestra conducta. Pero sobre todo habíamos visto este concepto, como les decía, el concepto más cristiano de que era que la salud real y verdadera y la que a fin de cuentas vale es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, entender esa muerte y resurrección es lo que realmente nos da vida. Y si nos da vida, nos da salud. Entendemos también que algo interesante a pensarlo, digamos, es que la salud, y sobre todo la salud mental, dentro de un marco cristiano, dentro de una congregación, también tiene mayores posibilidades de existir, porque no es lo mismo encontrarse ante un problema solos que estar ante un problema con una comunidad terapéutica. Entonces, si nosotros podemos volcar nuestro pesar, nuestros pecados, nuestro éxito, nuestras debilidades, nuestras virtudes, nosotros entendiendo esta misma sintonía, siempre vamos a poder sentirnos mejor, porque donde uno está en un lugar donde también nos hacen saber que somos amados por la gente y sobre todo por Dios, es inevitable que uno pueda empezar a tener mejor salud mental, o es por lo menos la idea, ¿no? Entonces, es interesante pensar de que la iglesia realmente representa como una síntesis de la salud y la salud mental sobre todo, porque es como el canal para el desarrollo de nuestra persona, de poder ser nosotros mismos. Y como hablamos la vez pasada, qué difícil a veces se vuelve poder ser auténticos y ser uno mismo con sus carencias, con sus cosas buenas dentro de la iglesia y no sentirnos juzgados, incluso por eso. O a veces no juzgar, pero qué interesante podría ser que realmente la iglesia se convierta en esto de que uno pueda ser lo que uno es al 100%. Pero sí es cierto de que está comprobado, digamos, de que una persona supera mucho más las situaciones de crisis y las traumáticas en una comunidad terapéutica. Obviamente que con Dios eso no está discutido, ¿no? Pero sobre todo, eh,
cuando esta mirada de Jesús puede estar a través de los hermanos, ¿no? De poder mostrar que es un Jesús amoroso por las actitudes que nosotros tenemos con los otros. Entonces ese concepto de salud mental está bien solventado o debería estar bien solventado en la comunidad cristiana. Entonces, en contraposición con el concepto de salud, obviamente que nos encontramos con la enfermedad. Y enfermedad vendría a ser básicamente la ausencia de salud. No hay mucha historia con eso, ¿no? Más o menos entendemos nosotros qué significa el, la idea de enfermedad. A ver si ahí lo pongo para que se vea bien. Como que no sé si es mi computadora, pero está medio trabada. Ahí está. Bueno, pero el concepto dice, de enfermedad dice que es una alteración o una desviación de un estado fisiológico, es decir, del cuerpo, en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Este concepto de enfermedad, como un tanto más médico, tiene que ver justamente con lo que es palpable, visible, lo que es tangible, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que la enfermedad va mucho más allá de eso. Hay un montón de personas que sufren y si sufren están posiblemente pasando un problema de enfermedad y no siempre se ve, que ahí es donde entramos al concepto de enfermedad mental. Dice que tanto la crisis como el estrés pueden finalizar o derivar en una enfermedad mental. A veces nosotros vamos a atravesar situaciones críticas, de estrés, de situaciones realmente de dolor emocional y no siempre deriva en una enfermedad mental, pero sí puede pasar. Y generalmente la enfermedad mental tiene que ver con dolores previos. Entonces, en la enfermedad mental hablamos de una angustia concretizada en síntomas. Es decir, que sí o sí hay una manifestación. De alguna u otra forma, la enfermedad se manifiesta. Y los síntomas a veces parece que no tienen que ver realmente una cosa con la otra, pero está. Que es perdurable en el tiempo, a veces de forma definitiva, conllevando una alteración del sí mismo o la relación con su entorno. Es decir, que uno empieza a sentirse mal con uno mismo de una u otra manera y o en la relación con los demás, ¿no? Y es interesante ver esto de que para que sea una enfermedad mental tiene que ser perdurable en el tiempo. Para que uno considere un trastorno psicológico tiene que darse más o menos alrededor de 6 meses. Hay algunos libros que van a decir que es menos tiempo, pero en realidad, por ejemplo, si nosotros vemos una persona que atraviesa un duelo, 6 meses es algo eh, tolerable. Un año es tolerable para pensar en un proceso de duelo y que no derive eso en una enfermedad mental. Ahora, se vuelve más patológico cuando se pasa este tiempo, ¿no? Pero hay, por ejemplo, trastornos de ansiedad generalizada, como habíamos visto la ansiedad en consejería cristiana, que se considera como en menor tiempo, ¿no? Entonces es como muy relativo de un trastorno a otro, pero sí es cierto que tiene que ser perdurable en el tiempo. Hay personas que, por ejemplo, tienen una sintomatología de ataques de pánico, pero son esporádicas o se manifiestan una sola vez. Entonces no estamos hablando de un trastorno de ansiedad, por ejemplo, sino que puede ser un rasgo, puede ser un síntoma de algo puntual, no siempre es una enfermedad mental. ¿Se entiende por ahí este punto de cuándo se considera enfermedad mental? Sí, Bueno, y entramos al punto también acá, que es una línea muy fina de la locura. Fíjense que, bueno, remil he escuchado, ¿no? De que yo no voy a ir al psiquiatra, yo no voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco, ¿no es cierto? Es como que ya de a poco ese concepto empieza a desdibujarse, ya es como que no es tan así. La gente ya empieza a tener un poco más de apertura a decir, a ver, me está pasando esto, me estoy sintiendo mal, puede que tenga algún trastorno psicológico,
pero no por eso estoy loco. Es más, les digo que la mayoría de la gente loca, en serio, con lo que es el concepto real y no vulgar, porque se mal utiliza este concepto, no va al psicólogo. Generalmente no, o sea, los más comunes somos los que vamos al psicólogo. Entonces la locura escapa más allá. Es, como dice, es un interjuego de fuerzas que abarca la influencia del entorno junto con la predisposición genética. Es decir, que para que se dé una manifestación de locura, eh, puede haber un factor predisponente desde la familia, que es la parte genética, o si no, tiene que haber un entorno que haya llevado a que la persona manifieste realmente un episodio de locura. Pero la locura tiene que ver más que nada con una realidad, estar en una realidad distinta. Y hablamos, por ejemplo, de la psicosis, de los delirios, de las paranoias. Hay personas que son paranoicas, es decir, el paranoico es el que se persigue constantemente con algo, con que alguien le va a hacer algo, con que tal cosa pasó por algo que es en contra de él. Pero sin embargo viven relativamente en la realidad y no llega a ser como considerado como locura. Ahora, la locura está un poquito más asociada por ahí a las alucinaciones verbales, a las alucinaciones auditivas, visuales, eh, las esquizofrenias, es decir, vivir en dos realidades distintas. Es cuando nuestro mundo se vuelve una realidad distinta a la que la mayoría vivimos. ¿Sí? Eso vendría a ser como la locura, ¿no? Realmente. Entonces, es un concepto que también se mal utiliza muchísimo. Ay, vos estás loco, o cosas así. Eh, y realmente es un término psiquiátrico, digamos, y existe la locura ahí. Están los manicomios, digamos, donde realmente hay gente que sufre de esta enfermedad mental de la locura. Pero no todas las enfermedades mentales derivan sí o sí en locura. Que uno vaya al psicólogo o que incluso esté medicado con medicación psiquiátrica no quiere decir que uno esté loco. Eso hay que desarraigar de la gente. Ya está como más aceptado, como digo, pero todavía hay gente que sigue teniendo al psiquiatra como un fantasma, ¿no? Siempre va a ser mejor. Yo soy partidaria de que siempre es mejor menos medicamentos en nuestras vidas, o sea, no soy partidaria de que, y quizás en su momento lo fui, no sé, me duele la cabeza un ibuprofeno. Antes era así. Y bueno, ahora estoy en un momento en el que no quiero saber nada, de tomar nada, pero no soy partidaria de la medicación porque sí. Sí es cierto que hay momentos en la vida, hay situaciones en la vida y enfermedades en la vida que requieren medicación. Y la psiquiátrica debería ser tomada también como cualquiera. Por ejemplo, ¿por qué es bien aceptado que un hipertenso esté medicado toda su vida, pero que alguien que tenga que tomar un antidepresivo durante un tiempo es el mundo no vayas a tomar eso porque es como, socialmente está como mal el concepto, ¿no? Entonces hay que tratar de desarraigar un poco esa idea. No pasa nada si en algún momento de nuestra vida nos toca atravesar una enfermedad física o mental y tener que estar con compañía de un médico, porque da lo mismo si esto es físico o mental, porque en realidad lo que va a hacer es trabajar en el cuerpo. Hay veces en las que el estómago puede andar mal y hay veces que los neurotransmisores pueden estar mal. Ya igual quiero que en algún momento hablemos un poquito más acerca de esta relación del cuerpo, de cómo es nuestra mente en relación al resto de los órganos, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Eh, la última parte de esta unidad tiene que ver justamente con adentrarnos más en lo que es el acompañamiento y cuidado pastoral a enfermos y dolientes. Acá está bien escrito. Entonces vamos a ver qué es este acompañamiento, qué quiere decir puntualmente esta pastoral. Pero antes vamos a entender qué es el sufrimiento.
todos más o menos sabemos lo que es el sufrimiento, ¿no? Pero a la hora de explicarlo es como que puede que se nos venga a nosotros alguna experiencia de dolor que hayamos tenido como para poder explicarlo mejor. Generalmente las cosas se explican mucho más desde los ejemplos, desde lo que es vivido por cada uno. Cada uno va a tener una forma especial de explicar el dolor y esa va a ser la más aceptada o la mejor comprendida por el otro, porque uno lo puede explicar desde la realidad que vivió. No obstante, hay como criterios generales de lo que es el sufrimiento y justamente eso se tiene, lo que es lo que tenemos acá, que tiene que ver con un hecho que es natural, es decir, todos vamos a sufrir, es personal, uno no puede transferir el dolor que siente a otro, ni tampoco puede personificar el dolor del otro. Es inefable, intransferible, encarnado, como dice ahí, o sea, es de uno mismo y encerrado en el interior del ser. Por eso es pura y exclusivamente de uno mismo el sufrimiento. Y es tan distinto un sufrimiento del otro. Hay cosas que podemos hablar como a grandes rasgos de similitudes, sin embargo, eh, cada uno lo vive de una manera única, irrepetible, ¿no? Entonces, lo interesante también acá es entender de que el sufrimiento se presenta de miles de maneras, de formas muy raras. Ese sufrimiento tiene que ver justamente con dolores físicos, muchas veces emocionales, mentales y conductuales. Y algo interesante es que genera como ese sinsabor de la vida, ¿no? Como esa desazón de la vida, como que hay algo que no completa justamente porque es ahí donde aparece esto que nos quita como ese sabor lindo de la vida. Y algo interesante a saber acá con el sufrimiento es que uno empieza a convertirse en un ser que no conoce o que no era cuando atraviesa el dolor. Si yo no soy así, si yo no era así, si yo no me sentía así, es como que uno empieza a despersonificarse, en el sentido amplio de la palabra, con lo que sentía. Eh, es como que uno empieza a existir en la vida y tiene que saber de que en algún momento va a sufrir. Sabemos que existimos y sufrimos, en mayor o menor medida durante nuestra vida, pero que ese sufrimiento en algún momento nos va a acompañar. Y justamente eh, la parte más cruda del sufrimiento es encontrarnos con tanto con la propia muerte, con la muerte de los demás. Y eso es algo, como hablábamos la vez pasada, que es difícil de comprender. Es como que uno no, no llega a dimensionar que la muerte es parte de la vida, ¿no? Eh, Justamente desde esta pastoral con enfermos y dolientes, desde este punto de vista, como dice ahí, tiene que ser el sufrimiento tratado, meditado y concebido en la forma de un problema que sea explícito, es decir, esto que está pasando a la persona es real, no minimizarlo, ¿no? Y como dice ahí, exige que en torno a la realidad que vive esta persona, hagamos preguntas a fondo, vayamos al meollo puntual de la cuestión, se busquen las posibles respuestas. Hay respuestas que no las vamos a tener ni del médico, ni de nosotros, que a veces creemos que ni de Dios, y son preguntas, o sea, son preguntas que nos van a parecer como, y que no van a saciar esa ansia de saber, ¿no? Sin embargo, ahí es donde nosotros nos contraponemos, o se contrapone esta realidad con nuestra fe. Y es ahí donde el acompañamiento pastoral, como dice ahí, desempeña ese rol fundamental para la persona porque eh, va a mostrar un lugar distinto del sufrimiento. No el sufrimiento en el sentido de tenemos que llevar estas cargas, sino, bueno, a ver, ¿qué sentido puedo encontrarle a esto que me está pasando? Hay sentidos emocionales y hay otros que son meramente espirituales. Entonces, Dios nos va a poder dar la capacidad de ese discernimiento.
Entonces, entender también de que esta existencia en la vida acá en la Tierra es corta, se va a terminar, pero nuestra existencia no se termina, sino que justamente se va a transformar, como dice en Lucas 20:38. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Vamos a ver entonces un poquito de qué es la pastoral, o sea, qué quiere decir esto del, del pastoral, pero con enfermos y dolientes. Vamos a entrar al concepto de pastoral básicamente. Eh, por eso, pero para entender qué es la pastoral teníamos que entender primero qué es el sufrimiento, porque justamente la pastoral con enfermos y dolientes va a estar teniendo como base que la persona es alguien que sufre. ¿Me disculpan? Un segundito. Sí, sin problema. Gracias. Es que justo ahora en estos primeros días de marzo empiezan las clases. Mi niñita que va al jardín tienen horarios de adaptación súper cortitos. Entonces justo ahora sale y bueno, había que ir a buscarla. Quería ver si ya se encargaron de ir a buscarla, no sea cosa de que se quede en la puerta del jardín y no la busque nadie. Pobrecita. Así que bueno, ya está. Bueno, veíamos cómo es la pastoral. Básicamente es el servicio o uno de los servicios que ofrece nuestra iglesia a personas y a la comunidad. Es decir, que, volviendo por ahí un poquito a la entrevista que les decía que hagan, esa entrevista puede ser a alguien de nuestra congregación o de nuestra iglesia, de nuestra doctrina, o a cualquier persona que ustedes consideren que debe ser atendida, ¿no? Nuestra ayuda no tiene que limitarse a los nuestros. Sí es cierto que la Biblia nos exhorta a decir, bueno, a ver, primeramente a los nuestros, ¿no? Primeramente tiene que ser con los nuestros. Justo ayer teníamos una reunión de la comisión de acá y hablábamos de ese tema. A veces uno termina como ocupándose de un montón de necesidades de la ciudad, de cosas que van surgiendo, pero dentro de la iglesia también aparecen situaciones que requieren nuestra ayuda y a veces sin querer uno deja de lado por atender otras cosas y otras demandas. Y qué importante volver a lo que dice la palabra, ¿no? A que uno primeramente tiene que ir con los suyos y no es una cuestión de la élite de la iglesia, de que solo este grupo, no, es nos cuidamos entre nosotros para que de esa manera también enseñemos o nos enseñemos a cuidar afuera. Si yo no cuido lo que tengo en mi casa, ¿cómo puedo pretender cuidar lo que hay afuera? Hay mucha gente, y que hablando por ahí de la casa puntualmente del hogar, hay mucha gente que cuida más al resto y desatiende su hogar. Con la iglesia pasa lo mismo, o sea, no puedo pretender a cuidar a la comunidad si primero no se ven las necesidades que hay dentro de nuestra iglesia. Tenemos que tener una iglesia fuerte, unida, para que de ahí podamos eh, también mostrar eso afuera. Pero la pastoral a enfermos de dolientes no se queda en el marco únicamente de la iglesia, sino que la idea es esto como abrirnos, ¿no? Es más, puede ser una oportunidad también para mostrar a otros a Jesús. Y ayuda la pastoral a enfermos de dolientes al ser humano para que dé respuesta a su fe y así acontezca el reino. Es decir, que mediante la escucha, la ayuda, la guía, el consejo, vamos a tratar de darle como, o que no darle, sino que la persona encuentre el sentido de lo que está sufriendo en Jesús y que pueda encontrar consuelo ahí y que realmente de esa manera entienda que lo que da vida únicamente es Jesús. Eh, Jesús dijo, ¿no? En Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ah, justo ahí estaba
el verso, la cita, perdón. En Mateo 4:23 también encontramos que dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicaba las buenas del reino y sanaba todas las dolencias y enfermedades de la gente. Entonces, por eso sabemos que eh, todos los necesitados iban a él, ¿no? Eh, sabemos que cuando uno tiene una necesidad, es como que más vamos a él. Entonces, creo que también Dios sabe bien hasta dónde darnos, hasta dónde sacarnos, hasta dónde permitir el sufrimiento para que lo busquemos y vamos a estar todo bien, todo el tiempo bien, no lo íbamos a necesitar. Entonces es interesante saber que ese espíritu de Jesús, ese poder que Él manifestaba, que nos dejó, es lo que impulsa ahora el quehacer bueno de la iglesia, ¿no? Vamos a ver también, ya que estás ahí, Irma, ¿querés buscarnos Lucas 10:25 al 37? Si lo hacemos un poco más participativo. Ay, pobre, tuviste que ir a buscar. Lo leía yo entonces. Perdón, Irma. Pensé que por ahí lo tenías a mano, perdón que te hiciera buscar. Lo que pasa es que la dejé un poquito alejada, y ando un poquito mal de un pie, me caí hace Ay, 15 ¿por qué días. no me dijiste? No tenías que haber ido entonces. Todavía no quedo muy bien. 10, ¿qué dijimos? Lucas 10, Lucas 10:25 al 37. 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que cuando un sacerdote, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su caballo lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Gracias, Irma. Qué interesante porque Dios hace tan perfectas las cosas. Y ayer a la siesta era, antes de haber leído acá, eh, tenemos un librito que tiene también cuentos de mi hija, que tiene algunas historias que son como inventadas, con versículos bíblicos abajo, que hacen alusión a eso, y después hay otros que son historias de la Biblia. Y justo ayer leímos la historia del buen samaritano. Y bueno, es como que de varias formas, siento también que Dios me viene hablando, ¿no? Qué interesante eh, ver este mensaje que tenía Jesús totalmente alejado de prejuicios, de, sacando esos criterios de jueces que tenemos muchas veces nosotros, ¿no?
y mostrando tan claramente estos ejemplos de cómo deberíamos ser, que me gusta a mí ese texto. Gracias, Irma, por compartir. Entonces, justamente la iglesia, esta área de la iglesia, digamos, de trabajar con los enfermos y dolientes, tiene que ver con una tarea difícil, porque justamente una de las cosas que más aparece, digamos, como interrogante cuando uno atraviesa algo es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué a nosotros nos está pasando esto? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué a veces pasa esto si encima a gente que ni cree en Dios, que es mala o que no es mala, le va re bien y no le pasa esto? Y yo que siempre estoy, que trato, que sigo a Dios, nos pasan estas cosas. Es como que, bueno, la Biblia nos dice y no nos promete en ningún momento que seguir a Cristo vamos a tener menos problemas. O sea, no. El tema es entender que a veces no es un por qué, por qué, por qué, por qué, porque no hay respuesta, sino bueno, ¿para qué? Busquemos un para qué a eso. Entonces, nosotros tenemos que ver que dentro de este lado, digamos, esa pastoral, digamos, eh, tiene que traer luz a ese interrogante del sufrimiento, de la muerte, de la desazón, porque también de esa manera vamos a tener como ejemplo el sufrimiento de Cristo, ¿no? Es como que tenemos esa comparación, no hay nada que se compare a lo que Él vivió, sin embargo es como un ejemplo para saber de que si Él sufrió estas cosas, ¿cómo no nosotros? Eh, Bueno, entonces justamente la pastoral tiene que ver con la presencia y acción en el nombre de Jesús, o sea, estar y hacer en el nombre de Jesús de un ministerio en relación de ayuda que sea específico, entusiasta, encarnado, capacitado, iluminativo, eso tienen todo escrito después en el texto, lo pueden ver acá después, que sea celebrativo, creativo, organizado y que tiene como modelo acabado la espiritual de nuestro Señor Jesús. Ese es como lo ideal a seguir, ¿no? No vamos a llegar a eso, pero es como la meta. Y tiene que tener un montón de características, como vemos acá, pero tiene que ser con capacidad, tiene que ser con tratar de hacer lo mejor posible, de buscar creatividad, de estudiar, de poder tener ánimo para hacerlo, de querer hacerlo con amor, de tener ese entusiasmo por hacerlo y ese ánimo, ¿no? Les envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Lucas 9:2. Y justamente acá está ese ejemplo del buen samaritano, ¿no? Eh, ¿Qué más le quería decir de acá? Ahora, es interesante también de que eso tiene que ver con consejería cristiana, de que si bien uno va a mostrar desde esta área, digamos, el amor, la comprensión, la compasión de Jesús frente al sufrimiento, también estamos llamados a que esta pastoral sea para la confrontación. Es decir, que nosotros vamos a ir a hablar con las personas a que se encuentren con este dolor desde una mirada distinta, a tratar de analizar este dolor. Eso puntualmente hace la psicología también, ¿no? ¿Por qué me duelen estas cosas? ¿Este dolor realmente empezó desde mí? ¿Es un dolor introyectado de otros? ¿Qué mensaje me quiere decir este dolor? Es como que uno tendría que analizar un poco más ese dolor. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el despertar de esta diabetes? ¿Cómo se despertó o por qué razones pudo haberse despertado la tiroides? Generalmente las enfermedades crónicas generalmente aparecen luego de impactos emocionales muy fuertes. Entonces, uno también está en confrontar a la persona con algunas cosas. Si bien uno tiene la palabra de consuelo, de misericordia, de amor y compasión, que es lo que Jesús nos transmite, acuérdense de que Él también venía, cuando curaba, también hacía esto que hablamos del cambio de actitud. Y el cambio de actitud nunca va a pasar si primero no somos conscientes de por qué pasan las cosas.
Hay algunas cosas a las que no le tenemos respuesta y puede que estemos dándole vueltas y vueltas y vueltas y no sabemos por qué. ¿Por qué me pasa esto? Pero sí hay una buena parte en la que se puede analizar. Hay una muy buena parte en la que podemos analizar de por dónde pueden venir las cosas. Capaz que no resolvamos el problema, pero les puedo asegurar que los síntomas disminuyen un montón cuando hay cosas que se explican, cuando atamos cabos. Incluso a veces hay unos cabos que son de generación tras generación. Y por último, vamos a ver qué es el acompañamiento. Según la Real Academia Española, digamos, la definición quiere decir que es una acción y un efecto, es decir, que está implicado el hacer, ¿no? De acompañar y acompañarse. Gente que va acompañando a alguien. Bueno, ¿y qué quiere decir acompañar? Entonces, acompañar quiere decir, hay varias acepciones. Una es estar o ir en compañía de otras u otras personas, juntar o agregar algo a otra cosa. Dicho de una cosa, existir junto a otra o simultáneamente con ella. Dicho especialmente de la fortuna, de un estado, de una cualidad o una pasión. Es hallar o hallarse en una persona. Qué interesante este concepto, ¿no? Cómo piensen en este concepto de Jesús con nosotros, de Jesús acompañándonos. Existir o hallarse en una persona. El Espíritu Santo es esto, ¿no? Ese compañero. Y participar en los sentimientos de alguien. Eso es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? La felicidad compartida o el dolor compartido. Todo eso quiere decir acompañar. Entonces, un consejero cristiano, una persona que está en un ministerio de acompañamiento de enfermos y rebeldes, debería tener alguna de estas características. Pero sobre todo, vuelvo a decir esto, qué interesante verlo a Jesús en este concepto. Es, Él está con nosotros, se halla, existe en nosotros. Eh, bueno, como dice acá también, ese acompañamiento se hace presente puntualmente luego de una noticia, ¿no? Hay hechos fundamentales, hay situaciones a las que nosotros nos tenemos que enfrentar, tenemos que afrontar, situaciones que pasan en las que realmente ese acompañamiento se va a hacer más presente eh, cuando pasamos por una noticia así. Cuando otra persona pasa, bueno, ahí se vive más, se vivencia más, se hace más específico el acompañamiento, con una muerte, dolor, una enfermedad. Justamente es ahí donde como iglesia hay que mostrar ese acompañamiento. Eh, Justamente fíjense que Jesús decía, estuve enfermo y me visitaron. Entonces nosotros somos todos protagonistas de esto. Qué interesante saber que eh, toda la iglesia debería tener ese acompañamiento, ¿no? Hay algunos que les salen más naturalmente que a otros, eso también es cierto. Pero este acompañamiento, bueno, supone un encuentro fraterno con el prójimo, que sea sincero, que sea real, que sea desde el amor, porque lo que no es auténtico, lo que no es de amor, se nota. Entonces uno debería, mediante este acompañamiento, manifestar realmente ese amor de Dios, ese anhelo de servir, un interés real por la persona. Aparte, uno también se da cuenta cuando alguien no saluda por compromiso, cuando alguien no tiene ganas de estar con nosotros, cuando nuestra presencia no es bienvenida. Eso uno se da cuenta. Así también nos podemos dar cuenta cuando cuando nosotros vamos sin ganas a atender a otro. Entonces, yo a veces pienso que es preferible, bueno, que no estar de esa manera a estar de mentiritas, porque eso le hace más daño a la persona. Como estar medio hipócrita es peor. Capaz a veces puede pasar de que uno no tenga todo el ánimo de acompañar, o no tenga todas las ganas, pero cuando uno está, eh, se siente mejor, o se siente bien estando en ese rol. Eso también es interesante para ir analizando no en lo mismo. Este acompañamiento permite conocer realmente la realidad del otro y la idea es que sea conocer una realidad del otro sin prejuicio, ¿no? Ir sin juzgar,
practicando este encuentro con alegría, gozo, guiados por el Espíritu Santo. Bueno, ya que ya les dije las palabras de Jesús, entonces todos somos protagonistas en esto. Y por último, bueno, yo hoy dije por último, primero por último de, de esta unidad, hay herramientas que nosotros tenemos que tener en cuenta que van a ser como nuestras aliadas, nuestras amigas a lo largo de acompañar a otros, de aconsejar, de guiar. Como siempre digo, estos son todos sinónimos, ¿no? Que tiene que ver con la empatía, que es poder sentir con el otro, es decir, me pongo en el lugar del otro. La comprensión, que quiere decir intentar mirar las cosas a través de los ojos del otro. La otra vez escuchaba a un hombre que decía, de cerca, todos, si vamos a alguien de cerca, nadie puede ser odiado bien de cerca. Y uno piensa en las peores cosas que una persona puede hacer. Bueno, este hombre decía que si uno iría de cerca a esa persona, no podría odiarlo, pero de cerca de esa parte que no se ve, esa parte que no se muestra. ¿Por qué? Porque tiene una forma de ver la vida y quizás por más mal que se comporte, con dolor, se comporta mal porque no es una vida feliz, porque no es una vida grata, está haciéndole mal al otro. Entonces, la comprensión justamente es tratar de mirar desde sus ojos. ¿Qué le pasó por la cabeza a esta persona para hacer lo que hizo en ese momento? ¿Qué le pasaba? Y la escucha activa es otra de las herramientas que tiene que ver con el diálogo en función del otro. ¿Qué quiere decir esto? La escucho, pero voy escuchando entre líneas, que es lo que aprendíamos en consejería, y aparece un diálogo en función de esa escucha. No voy a hablar por lo que a mí se me ocurre, sino que voy a empezar a decir cosas que tienen que ver con lo que yo estoy escuchando del otro. Esa es la verdadera escucha activa, porque muchas veces escuchamos supuestamente, pero no estamos escuchando, solo estamos oyendo y le decimos lo que queremos decir, que tiene que escuchar, pero no lo estamos escuchando realmente. Entonces, ese diálogo tiene que surgir en función de lo que nos va diciendo. Como espacio de encuentro, solo se admite la posibilidad de un trabajo en conjunto, en equipo, horizontal. Es decir, que lo más importante es y siempre será la relación. No va a surgir ningún efecto bueno con la persona con la que hablemos si no intentamos buscar una buena relación. Pueden haber un montón de técnicas, de tácticas, pueden haber un montón de consejos, pueden estar todas las mejores palabras para decir, pero si no creo un vínculo, una alianza con la otra persona, no va a servir de nada. No va a entrar en total confianza, van a haber un montón de barreras. Entonces, una característica que manifiestan las personas que desean ayudar a otros en estos momentos es la inquietud de aprender algunas frases que transmitir a otros para brindarles paz y consuelo. Es el tipo, y bueno, ¿y qué le digo, no? ¿Qué se dice en ese momento? Sobre todo cuando alguien fallece, ¿no? ¿Qué se dice en ese momento? Estudiar el acompañamiento e intentar dar lo mejor de uno, lamentablemente no quita el dolor a las personas que se nos, pero significa acompañar durante este duro camino, a valorar, a validar sus emociones y tratar de correrse de las frases como te acompaño en tu dolor, es mejor que haya descansado, que sea la voluntad del Señor, lo siento mucho. Yo pienso que a veces es mejor no decir nada si no sabes qué decir. En vez de decir frases trilladas, mejor quedémonos en silencio. ¿Qué otras palabras podrían ser? Vamos a ir pensándolas. Sino aprendiendo a conocer etapas por las que la persona doliente atraviesa. Eso vamos a ir estudiando. Así como las sensaciones, sentimientos, cogniciones y las conductas que puedan presentarse.
Para ellos es de suma importancia que el que acompaña se mire primeramente a sí mismo, detectando sus carencias y necesidades, como también virtudes y dones. Esa es una de las ideas de esta materia. Esta unidad fue como a grandes rasgos el resumen, digamos, de lo que va a ser todo el cursado. Vamos a aprender a mirar a esa persona desde su dolor, desde lo que le pasa, tratar de ver qué frases decir y qué no decir. Como digo, a veces cuando vamos a decir cualquier cosa trillada de la que no estemos seguros, eh, o por decir algo, mejor no decimos nada. A veces es mejor decir acá estoy y a veces estar acá estoy para que después me escriban, no. Hay que tener presencia de seguir mandando mensajes, visitar. A veces la visita es en total silencio, pero es presencia, ¿sí? Entonces hay como más cosas que se pueden hacer que no sean solo estar hablando por hablar, ¿no? Bueno, al final de la unidad tienen la bibliografía, son estos dos libros, que es de la comunidad terapéutica, el otro que es acompañamiento de la pastoral de la salud, y las páginas de la primera son de las 19 a 42, un poquitito más, pero van a ver que es una lectura bastante rápida, aparte es todo esto de la introducción, de la receta histórica, y la última es de la 17 a la 23. Ustedes van a ver que este segundo libro es por ahí un poco contradictorio. Quisiera que vayamos a lo que dice la Biblia, que tratemos de tomar realmente lo que sirva y no quedarnos con lo que no sirva. ¿Por qué? Porque este es un libro eh, escrito por católicos. Entonces, por ahí a veces tiene terminologías que por ahí traté de no tomar esas partes del libro, pero por ahí tiene una forma de redacción que nos da como Entonces no seamos prejuiciosos con esto, sino fíjense que lo que va a decir no es nada que no esté en sintonía con lo que creemos. Entonces, por ahí no hay nada, ni de la Virgen ni nada, porque no hubiese tomado ese libro, obviamente que no, pero sí me parece un libro muy certero porque habla de cómo es la actitud de la iglesia para con el dolor. Por eso me gustó ese libro. Entonces quisiera que ustedes lo miren desde ese lugar, que lo tengan como base para una prédica. Simplemente tomar esto que tiene una muy buena enseñanza de cómo tiene que ser la iglesia, cómo debería ser. ¿Alguna pregunta de esta unidad hasta acá? ¿Algún comentario? Porque vamos a entrar a otro tema, entonces quisiera que de esto medio cerrado. Yo creo que está muy bien explicado, sí, mi hermanita. Está muy claro y bueno, yo creo que eso es una buena guía, ¿verdad? Para poder introducirnos en el tema que usted o los temas que usted va a tratar dentro de esta unidad. Está muy bien, muy claro. Bueno, Irma, gracias por compartir. Bueno, entonces, después si queda alguna duda, como siempre digo, pueden volver, preguntar lo que ustedes quieran. Y entramos a la segunda unidad, que tenemos un ratito de tiempo todavía, así que la vamos a arrancar, que es el desarrollo psicosocial. El desarrollo psicosocial es una teoría que surge después del psicoanálisis, justamente cuando hablamos de psico, estamos con la parte psicológica, la parte conductual, la parte de lo inconsciente, la parte de la mente, de las emociones, y cuando hablamos de psicosocial, justamente tiene que ver con la interacción de unos con otros. ¿Y por qué habla de desarrollo? Porque justamente habla de un crecimiento, de un aprendizaje por etapas. Y esto fue planteado por un señor llamado Erik Erikson, que vivió en la época de 1902 a 1994, o sea, no es que falleció hace mucho tiempo, fue el psicólogo, también fue
judío alemán, eh, y él desarrolló justamente la teoría, dentro de la psicología del desarrollo, él desarrolló justamente la teoría psicosocial. A diferencia de Freud, Freud había desarrollado la teoría psicosexual, donde hablaba del aprendizaje por etapas, pero desde la sexualidad. Entonces hablaba desde el nacimiento del niño, hablaba de las zonas erógenas, hablaba de las diferentes etapas como la oral, la anal, iba a decir, la anal, la genital, la latencia, que tiene que ir desde el nacimiento hasta la adolescencia, de cómo se va desarrollando en cuanto a su relación sexual para definirse como persona en cuanto tal. Nos desarrollamos como heterosexuales, como homosexuales, como tanta identidad sexual que existe hoy, de acuerdo a cómo fue nuestra crianza y cómo fueron esos primeros años, según la teoría de Freud. Entonces, él va hablando de diferentes zonas que son como las más destacables a medida que vamos creciendo. Entonces, el bebé, por ejemplo, está totalmente regido por la zona erógena de la boca, que es justamente la etapa oral, donde disfruta de chupar, amamantar, disfruta de llevarse las cosas a la boca. Toda la exploración del mundo es por la boca. Entonces, sí se conocen que hay un montón de patologías de adultos que tienen que ver con fijaciones, dice él, a etapas que son totalmente inconscientes, digamos, reprimidas de la infancia. Entonces, hay fijaciones a la etapa oral, hay fijaciones a la etapa anal. Por ejemplo, en la etapa anal es cuando el niño empieza a controlar de a poco los esfínteres, entonces retiene, no retiene, el disfrute está en el hacer caca y todo lo que tiene que ver con eso. Hay chicos que disfrutan agarrando la caca, manchando, y justamente como los padres se escandalizan, pero para el niño es una parte del aprendizaje totalmente inocente. Si se considera que personas que son, por ejemplo, muy tacañas, eh, muy agarradas a las cosas, ¿vieron la gente que acumula cosas, acumula, 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 guarda, guarda, guarda? Incluso la gente que guarda mucho, mucho rencor, se guarda las cosas, se considera que es una fijación a la etapa anal, justamente cuando había disfrute del retener, pero en lo normal es retener y disfrute en el soltar. Una persona que no suelta nunca nada, eh, se ha quedado posiblemente fijada a esa etapa. Después, bueno, aparece la etapa genital, donde aparece la diferenciación de los sexos, los niños empiezan a tener en cuenta, esto les estoy contando, pero esto no se preocupen que no va a ser el motivo de examen, pero sí para que conozcan un poco y vean la diferencia con este hombre. Eh, los niños empiezan el descubrimiento, entonces ahí ven las diferencias entre mamá y papá. Primero las diferencias son como más eh, inocentes, siempre es inocente en la infancia, pero un tanto más cuando son chiquitos, cuando la diferencia sexual es porque usa pollera o porque usa pantalón, porque usa el pelo largo, porque el uniforme del jardín es de esta manera y este es otro, porque usa tales cosas de nena, tales cosas de varón. Esas son como las diferencias que aparecen primero y después empieza a darse cuenta de que hay una diferencia más, de que la mamá tiene vagina, el papá tiene pene. Entonces como que ahí empieza otra diferenciación, donde ahí es donde se dice que empieza a tomar cierta identificación con su mismo sexo para después ser una persona heterosexual, a grandes rasgos. Después la latencia es la parte en la que no le interesa nada de todo esto, que es más o menos desde los 6 hasta los 10 11 años, y después empieza la pubertad, la adolescencia, donde de nuevo empiezan a interesarse por temas sexuales. Esto si lo vemos, sí ocurre, ¿ya? Pero Freud basaba su teoría únicamente. Lo que va a decir Erickson es de que hay algo más, de que uno no se desarrolla solamente con la parte sexual en identificación, sino que lo psicosocial
tiene que ver con un todo, con un crecimiento desde esa interacción con otros, desde la primera infancia hasta la vejez. Entonces, Freud se ocupa de estos primeros años, Erikson lo que va a hacer es desde la primera infancia hasta las últimas. Y lo que va haciendo es comparar, o sea, va viendo cómo si supuestamente uno se va escalonando, ir logrando ciertas independencias sociales y autónomas a medida que va creciendo. Y en cada etapa uno tiene como una contraposición. O logramos esto o logramos lo otro. O logramos esto o logramos lo otro. Eso vamos a ir viendo ahora de cómo es su teoría. Eh, entonces justamente él como que hace una extensión de la teoría de Freud. Él había migrado a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Se lo consideró como que fue como un rebelde de la juventud, porque bueno, como que tenía una teoría un poco distinta, más porque era judío, entonces era como una estructura más ortodoxa y él después había estudiado Montessori, había estudiado psicoanálisis también en Viena. Eh, Él fue incluso psicoanalizado, fue como un paciente de Anna Freud, que Anna Freud fue hija de Freud, él fue paciente de él. Bueno, él después en Estados Unidos fue profesor en Harvard, en Yale, en California. eh, Y él criticaba, digamos, como le decía, esta teoría psicoanalítica porque él decía que se centraba como en esto únicamente. Y él lo que va a hacer es como les decía, como por etapas, contemplando desde la niñez hasta la muerte. Entonces, como que él amplía un poco la del desarrollo, ¿no? Eh, La de él es psicosexual y no psicosocial y no psicosexual. ¿Y por qué habla de lo psicosocial? Porque justamente se centra en que uno va a ir adquiriendo identidad. La identidad, fíjense que es algo que uno lo construye a medida que va creciendo. Y para él se va a construir esa identidad de manera saludable o insalubre, de acuerdo a cómo vamos atravesando cada una de estas etapas. Cada una de estas etapas implica una crisis. Cada etapa tiene una crisis. Entonces, si se van resolviendo estas crisis de manera adecuada, quiere decir que vamos a cumplir, digamos, esa tarea que se nos impone en cada etapa y llegamos a un sano desarrollo de esa etapa, un desarrollo epigenético. Entonces, se considera que cumplida esa etapa, esa tarea de demandas, de necesidades, una persona va logrando forjar de a poco la identidad y que esto logre realmente un crecimiento en la persona. Eh, a ver, ¿qué más le quería decir acá? Él, digamos, como que enfatiza también, a ver, no, acá, la idea del yo. Freud tenía su idea del yo, él va a decir que es como una fuerza interna de la persona que tiene la capacidad de organizarnos, que tiene la capacidad de reconciliar las fuerzas del entorno, digamos, con uno mismo, entonces ese es el yo, digamos, pero que va a tener que ver justamente con cómo es nuestra crianza, para que ese yo sea realmente sano. Eh, y justamente el desarrollo de la personalidad, de la identidad, no es algo estático, sino que se da desde la primera infancia, como les decía, hasta la vejez. Y él hablaba mucho de cómo, o enfatizaba mucho de cómo era el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia, de nuestros antepasados, incluso en esa formación de la personalidad. O sea, tiene que ver con todo. Nosotros no somos solamente un cuerpo físico y sexual, sino tiene que ver con cómo fueron nuestras relaciones de antemano, fue la relación de nuestros padres, cómo fue la de nuestros abuelos, ni hablar de que nosotros
la gran mayoría de los latinoamericanos, sobre todo, tenemos historias de dolor de los antepasados, de migración de la guerra. Entonces hay muchas historias de dolor que fueron ocultas, hay una gran parte que se borró, hay documentos que se borraron justamente por el dolor que significaba, por el riesgo que significaba, ¿por qué no? Entonces hay mucha mentira, hay mucho abuso en todo sentido, entonces todo eso tiene que ver con la formación de lo que nosotros somos. Se dice, por ejemplo, que nosotros vamos resolviendo eh, cuestiones de las etapas de las generaciones anteriores y las resolvemos de buena manera o de mala manera. Por ejemplo, en una época en la que hubieron muchos, en una generación donde hubo mucha estafa, donde hay mucha, cuando se robaban tierras, cuando no había documentos oficiales, puede que en la próxima generación se resuelva con personas que estudien en la parte jurídica, muchos abogados, donde hay, por ejemplo, historias de duelo, de muerte, de mucha depresión, sufrimiento. En la generación siguiente se resuelve con psicólogos, pastores, con gente del cuidado. Son formas de resolución de una generación a otra. Y todo eso tiene que ver justamente con nuestra historia. Hay veces que pasa todo lo contrario, no se resuelve y el conflicto continúa y las cosas se van dando de generación en generación. Entonces, qué importante también aprender a cortar con ciertas historias viejas que no son nuestras. Hay un libro no me acuerdo el autor, que dice, este dolor no es mío. Y justamente habla eh, de cómo nosotros introyectamos dolores de generaciones pasadas. Bueno, y él habla de 8 etapas del desarrollo psicosocial. Bueno, un poquito antes. Estas tareas va a tener que ir cumpliendo el bebé primero, después el niño, el adolescente, el adulto, el viejo, tienen que ver de interacciones que se van a ir dando con el entorno. Entonces, esas tareas van a ser como una crisis porque van a suponer como una dificultad en el desarrollo, digamos, en el momento en que lo está pasando, y esas tareas se van a ir complejizando, obviamente, a medida que uno va creciendo. Pero se supone que implica un conflicto para la persona. Para el bebé hay un conflicto en las tareas que tiene que superar cuando es bebé. Aprender a caminar, aprender a pedir, aprender a negociar algunas cosas, son situaciones que generan una dificultad para su personita, ¿no? Y la idea es que cuando vaya superando estas etapas, pueda entrar a resolver de manera más fructífera la que sigue y así. Ya vamos a ir viendo con ejemplos. Eh, para cada etapa, digamos, va a haber una virtud, que quiere decir cuando la resolución es exitosa, o sea, esa tarea se cumplió de manera efectiva, o una mala adaptación, que es cuando hay un fracaso en la tarea. No se cumplió lo que esa etapa decía que debía ser lo esperado. Entonces, eh, lo interesante es que si la persona pudo suplirla, no se quede solamente con la idea de virtud, sino que hay una balanza. Hay veces en las que se resuelven mejores cosas en una etapa y no tanto en la otra, pero que la otra puede servir para sanar. No es que decir que la persona se va a quedar estancado, que nunca más va a poder subsanar, por ejemplo, no sé, en cierta etapa donde tenía que ser productivo en la vida adulta, se queda sin trabajo, no consigue nada, justo, no sé, atraviesa una separación, se divorcia, y no quiere decir que sí o sí la etapa siguiente va a ser un estancamiento y va a ir por la borda. Se puede resolver. Hubo una mala adaptación, pero tomando en cuenta las virtudes de la etapa, se puede lograr sanar. Ahora es importante que las primeras etapas de la infancia
la primera infancia, puedan estar con el soporte de los cuidadores, porque esto sí va a significar más o mejores, más o mejores adaptaciones en la vida adulta. A ver, ¿qué hora estamos? Bueno, yo les propongo que dejemos acá porque vamos a Ocho, adentrarnos en esto. ¿Y qué hora es? 8:11, bueno, son 11, son Ah, 8. Sí, ya nomás ¿son las 8 faltarían ahí? 5 minutos, hermanita, ya, o sea, ya puede usted Pero, terminar la clase. ajá, pero ¿qué hora es ahí? ¿Las 8? Sí, 8:11, bueno, para usted ya casi termina la clase. Re Con su, temprano, re para mí, temprano 3 horas arrancan menos. ustedes. Sí, 3 horas menos, mi hermanita. Ay, qué temprano tuviste que levantarte, te admiro, Irma, para empezar las clases y escuchar. ¿Quién está primero que yo? ¿Bere? No sé, no Ah, sé. ¿vos no tenés clases antes? No, no, nada más con Ah, usted. Hoy nada más con usted. yo dije, Porque arrancaba re temprano, que 5 mañana se estaba haciendo clases. No, está bien. Así que bueno, vos por ahora tenés toda la mañana libre, entonces ahora te queda toda la mañana. Nosotros ya estamos ahí cerca del mediodía. ajá, Bueno, Irma. exacto. Bueno, Irma, bueno, igual ya estamos y cuarto, casi cuarto, así que dejamos acá y arrancamos con todas las etapas que vamos a hacerlas el lunes y nos adentramos a fondo con eso. Lamentablemente hoy arrancamos un ratito más tarde, pero bueno, vamos a terminar acá. Y bueno, cualquier cosa que vayan teniendo dudas, por favor avísenme y vamos a tratar de ir resolviendo las dudas, ¿sí? Así que bueno, Claro que sí. dejamos la clase por acá y nos encontramos el lunes, si Dios quiere, vamos a tratar de empezar a Igualmente orar. Dios. Bueno, te Sí, mando un hermano. abrazo. Besito. Bendecido Igualmente. día. Chao, chao. Bendecido. Ya, chao.